Estoy haciendo ahora una reflexión, algo que leí en uno de los libros de mi amigo Eladio Uparela. Él tiene varios libros, El Provinciano, creo que Proverbios Populares, entre otros. Bueno, él dice en uno de ellos que en la vida diaria hay sucesos que por su importancia y gravedad opacan al anterior, y así sucesivamente en una cascada interminable. Entonces, con todo lo que está sucediendo en nuestro país, eso es lo que veo. A raíz del decretazo de Petro que, y lo que sucedió con Miguel Uribe, el atentado, que parece que el atentado a Miguel Uribe hubiese quedado opacado con el decretazo de Petro, o viceversa, pero que va, ambos están como que en el mismo nivel. Y esto me llama la atención porque precisamente a raíz de todas estas cosas eh, vi un video del doctor Abelardo de la Espriella donde dice que Petro se graduó de dictador, se quitó la máscara a raíz de ese decretazo. Y yo digo, ¿será que el único que se graduó de dictador es Petro? ¿Y la Corte Constitucional qué? ¿Será que la Corte Constitucional no viene usurpando las funciones del Congreso y del Ejecutivo desde hace muchos años? ¿Será que la Corte Constitucional puede hacerlo porque se le confió la guarda e integridad de la Constitución? Pero si vemos el artículo 241 de la Constitución, donde se establecen las funciones de la Corte Constitucional, y dice que en esos precisos términos se le asignan las siguientes funciones. Está la de reformar la Constitución, aunque ellos digan que no la están reformando. ¿Ah? Pero si toma decisiones que solo están encomendadas al Congreso, no está reformando la Constitución, no está usurpando las funciones del Congreso. Es bueno revisar esto, porque a raíz de todo esto vemos que ese decreto fue demandado ante la Corte Constitucional y ante el Consejo de Estado. ¿Quién es el competente? Bien sabemos que es un decreto simple. El competente es el Consejo de Estado. ¿Por qué se demanda ante la Corte Constitucional si no es la competente? Ante la Corte Constitucional son los decretos con fuerza de ley o decretos leyes. Eso bien lo saben los constitucionalistas. Y así sucesivamente. Se cree que la Corte Constitucional es un organismo independiente, imparcial. ¿Sí? Es imparcial y por lo tanto es competente para juzgar todas estas cosas, que no tiene origen político, pero sí lo tiene. Sus magistrados, ¿por quién son elegidos? No interviene el Senado en su elección. Hay que hacerlo bien el Senado. Miren ahora, el presidente, que tiene la virtud de ternar, puede tener a su favor varios magistrados, y eso le da un plus especial en las decisiones, porque a través de ellas él puede lograr muchas cosas. Miren, que él ternó a un magistrado, y ese magistrado pues él logró que inclinar la balanza a que se suspendiera el juicio eh, por la violación de topes electorales en el Consejo Nacional Electoral contra la campaña Petro Presidente. Entonces es imparcial la Corte Constitucional. Y les digo esto, yo vengo sufriendo esos desafueros de la Corte Constitucional. Sí, la Corte Constitucional exhorta al Congreso para que legisle en determinado sentido en el término de 2 años. Y si en el término de 2 años no ha legislado, pues se cumple lo que diga la Corte. Y eso fue lo que hizo con la sentencia C-577 de 2011.
exhortó al Congreso para que en el término de 2 años legislara sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que si en ese término no había legislado, ellos se podían casar ante notario o ante juez. Pero el Congreso, antes de los 2 años, legisló, pasó a debate el proyecto de ley de matrimonio gay y por mayoría absoluta no fue aprobado, 57 votos en contra de tal tipo de unión y solo 17 a favor. Luego, pasado un tiempo, unos años, la Corte Constitucional selecciona para revisión varias sentencias de tutela, creo que 7 sentencias, unas en las que jueces habían casado y otras en que no, otras en que notarios habían casado y otras en que no, a personas del mismo sexo. Y la Corte Constitucional, que en aquel momento había dicho que no era competente para pronunciarse sobre tal tipo de uniones, sino el Congreso, aquí dijo, como el Congreso no cumplió el exhorto que los dimos, mentira, sí lo cumplió, debatió el proyecto de ley de matrimonio gay y por mayoría absoluta no lo aprobó. Entonces, como no lo aprobó, ahora nosotros, que no éramos competentes, ahora sí somos competentes, y lo aprobó, y como cereza del pastel les regaló la adopción entre personas del mismo sexo. Les regaló la adopción, ¿qué les parece? Ahí no hay usurpación de funciones. ¿Ah? Y así ha pasado también con la eutanasia, con el aborto, con la inducción y apoyo al suicidio, etc. Todas esas cosas la Corte dice que es la competente. Entonces, está respetando la separación de poderes. Debe haber separación de poderes y que ellas colaboren armónicamente entre sí. ¿En qué parte de la Constitución dice que la Corte puede reformar la Constitución? Ellos dicen que no han reformado la Constitución, que es simplemente su labor interpretativa de defender la Constitución, defender los derechos fundamentales, los derechos humanos. Pero examinemos. Entonces, no es que yo justifique el proceder de Petro, no, sino que veo que la Corte viene estableciendo una dictadura desde hace muchos años, una tiranía. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, les dejo esta reflexión. Gracias.